Alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, la alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Alguien me ciñe de poder, alguien que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Será mi alabanza, la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Será mi alabanza, la Queridos hermanos, los saludo con la paz de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús. Agradecido porque podemos estar comunicándonos y podemos estar en contacto gracias a la tecnología que tenemos. La verdad que se echa de menos el poder estar en su casa de oración, el poder llegar y ver el rostro de ustedes, queridos hermanos, poder saludarlos, en otro segundo a lo mejor poder intercambiar algunas palabras y saber que estamos bien el uno y el otro. Se echa de menos los cánticos, las alabanzas para Dios, las oraciones, unidos, juntos. Pero bueno, esto ya pienso que va a pasar. Y cuando pase volveremos a su casa de oración para alabarle y engrandecer su nombre. Por el momento tenemos este medio. Y este medio lo utilizamos para hablar de su palabra un poquito, recordarla, meditarla, porque es importante que nosotros como hijos de Dios muchas veces nos alimentemos para fortalecernos. A pesar que estamos distantes, pero estamos unidos espiritualmente, unánimes juntos, no estamos juntos, pero estamos a través del Espíritu unidos y allí tenemos un pensamiento unificado, porque alabamos a nuestro Señor, porque engrandecemos su nombre, porque leemos su palabra. Hay tantas cosas lindas, hermano, y que nosotros por ser hijos de Él tenemos esos beneficios que nuestro Señor Jesús nos dejó a nosotros cuando anduvo en la tierra. Nuestro Señor Jesús en un momento pidió al Padre
y le rogó que nos cuide. Cuando él se iba a ir al cielo, iba a descender al cielo, ascender al cielo, él rogó al Padre. Y allí esta palabra la podemos ver en San Juan 17:15, que fue muy importante para nosotros y que en estos tiempos es tan importante recordar estas palabras que están escritas en sus sagradas escrituras. En San Juan 17:15 dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él rogó por nosotros, queridos hermanos. Él rogó por nosotros nada más y nada menos que al Padre, a su Padre espiritual que estaba allí en los cielos, que nos guarde. Y ese guardar es protegernos. Tenemos una protección hecha por nuestro Padre Celestial para nosotros, que su Hijo la hizo desde la tierra, cuando estaba en la tierra aún, a su Padre Celestial, para que nos cuide, para que nos guarde. Y no fue tan solo para aquellos tiempos, no fue tan solo para aquellos tiempos, fue también para estos tiempos, y para estos tiempos estamos nosotros, queridos hermanos, estamos en la lucha nosotros, y fue para nosotros también, porque si recordamos allí en San Juan 17:20, encontramos que dice la palabra, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Queridos hermanos, qué lindo es poder tener una protección, poder tener esa palabra tan hermosa, esa protección de parte de nuestro Padre Celestial. Así que así caminamos, así vivimos, con los cuidados de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Tenemos el don del Espíritu Santo que dice que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y ese don del Espíritu Santo es el que nos guía y nos dice que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que resguardarnos para evitar todo tipo de enfermedad y virus que anden en el aire. Tenemos la sabiduría completa, somos hijos de Dios y nos alimentamos de esto, que es la palabra santa. Nuestro Padre Celestial dio inteligencia al hombre natural, aquel que no cree en Él. Le dio la inteligencia para que pueda crear la tecnología. Y esa tecnología hoy en día nosotros las utilizamos para poder comunicarnos, para poder estar en contacto, para poder alabar a Dios. Para tantas cosas usamos esa tecnología. Yo me alegro, queridos hermanos, poder por este medio comunicarme con ustedes y compartir una porción de su palabra. Espero que haya sido de bendición. Espero que Dios esté con cada uno de nosotros y que nos siga ayudando, protegiendo. Busquemos siempre la palabra de Dios, no tan solo en su escritura. La buscamos hoy en día en la tecnología, como es el Facebook. Y si a veces carecemos, porque a lo mejor un celular no anda, porque no podemos entrar a internet, pero también tenemos otros instrumentos como la radio, que podemos escuchar programas radiales, que podemos gozarnos allí de las alabanzas también. Así que Dios tiene todo preparado. A Él no se le escapa nada de las manos, queridos hermanos. Él de una u otra forma nos hace llegar esa forma de poder nosotros alimentarnos. Así que estemos tranquilos, gozosos, que a pesar que estamos aislados, estamos unidos espiritualmente. Y así podemos comunicarnos y podemos alabar a Dios, cada uno en forma diferente, pero espiritualmente nos unimos. Y Dios de eso se agrada. Y cuando Dios se agrada con sus hijos, dice que envía bendiciones.
Dice que somos doblemente bendecidos cuando Dios se agrada de nosotros. Así que Dios nos pueda bendecir, queridos hermanos. Cuídense. Y que la paz de Dios siempre esté en nosotros, a pesar de todo. A pesar de todo, tenemos la seguridad que nuestro Señor Jesús rogó por nosotros para que Dios nos proteja. Que Dios pueda bendecirle, queridos hermanos. Muchas gracias. Amén, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor, hermanos y hermanas, y a los siervos de Dios, y agradecerles en este día en especial por todas sus oraciones, porque sé que están todos los hermanos orando, la iglesia orando en general, y bueno, agradecerles y decirles que me encuentro muy bien, que estoy bien, esperando el momento de poder salir, que esto se termine de una vez, pero gracias a Dios estamos todos bien. Y agradecer a todos los hermanos y hermanas y que el Señor los bendiga doblemente. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio que habíamos comenzado la semana pasada, marcados o sellados. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que significaba la palabra marca y en el contexto lo que significaba marcar a alguien. Habíamos visto cómo aparecía en el Antiguo Testamento una sola vez y estaba muy relacionado esa palabra con el sello, aparecía en Cantar de los Cantares, y después vimos en el Nuevo Testamento, porque la palabra marca aparece muy pocas veces en la Biblia, y en el Nuevo Testamento aparecía solo en 2 libros. Uno era el libro de Gálatas, en donde vimos cómo el apóstol Pablo utiliza la palabra marca acerca de las señales que él tenía de servicio, eso es lo que significaba la palabra marca, que era el griego estigma, y después vimos que el resto de las veces que aparece la palabra marca está relacionada con el libro de Apocalipsis y está relacionado con los incrédulos, en donde en el Apocalipsis se les llama los moradores de la tierra, y usted se acuerda que en ese video habíamos visto que nosotros los creyentes somos moradores no de la tierra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos morando en este mundo, pero no somos moradores de la tierra en el sentido en que lo dice Apocalipsis, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la característica de los que iban a recibir la marca de la bestia es que son aquellos que no creen, ni creyeron, ni creerán en nuestro Señor Jesucristo, sino que se deleitarán en la bestia, en el anticristo, en el falso profeta y en el sistema de este mundo. Son los que aman al mundo, esos son los que van a recibir la marca de la bestia. Ahora quiero que veamos acerca de la palabra sellar en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué quería que viéramos eso? Porque el estudio, en este breve estudio que estamos realizando, yo puse 2 características. Dije, ¿somos marcados o sellados? ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Y quiero que en este estudio nos lleve a ver que los hijos de Dios somos sellados y nunca vamos a ser marcados. Entonces quiero que veamos la palabra sellar, el significado de sellar en toda la Biblia. Vamos a comenzar como hicimos con la palabra marca en el Antiguo Testamento. Para eso le pido que abra el libro de Esther, el capítulo 3. Y antes, para que usted tome nota en su casa, la palabra sellar en el hebreo significa propiamente, la palabra propiamente dicha, sellar, cerrar, encerrar, firmar o señalar algo. Ese es el significado que tiene la palabra sellar en el hebreo del Antiguo Testamento. Y quiero que lo vea con unos pasajes que vamos a meditar. Esther capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 12, dice: Entonces el rey quitó el anillo de su mano, símbolo de autoridad, y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua.
en nombre del rey Asuero, que era el emperador de ese momento, fue escrito. Y no solamente escrito, sino termina el versículo 12 diciendo, y sellado con el anillo del rey. Los que conocen la historia saben cuál es el desenlace. Solo por intervención de Dios, esto que el rey había sellado y este decreto para destruir a los judíos fue torcido por la mano de Dios. Solamente Dios es el único que tiene poder para poder revocar algo de este estilo. Ahora le pido que vaya conmigo, así que ya vemos que acá en este pasaje lo que está diciendo es que luego de haber firmado el decreto y escrito, ¿qué fue lo que hizo Amán con el anillo, símbolo de autoridad del rey? Él puso su anillo para que eso no pudiera cambiarse. Le pido que vaya conmigo a Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, el capítulo 4, el versículo 12. Dice así la palabra del Señor, Cantar de los Cantares 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Acá en este poema, en este libro, el esposo le está hablando a la esposa, le está hablando en lenguajes de amor, tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa hacia el esposo. Y ahora el esposo le está diciendo a su amada, le dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, hablando de la intimidad, de eso que solamente los esposos pueden tener, le dice. Fuente cerrada, fuente sellada. ¿Qué es lo que está queriendo decir el esposo, el escritor? Que la intimidad está reservada y está sellada y es exclusiva solo del matrimonio, tanto del esposo hacia la esposa como de la esposa hacia el esposo. No puede haber otro que intervenga en eso, porque es algo que está sellado, es algo que está guardado exclusivamente para ambos, es mutuo. Nadie puede entrar en esa relación. Entonces lo que está queriendo decir el escritor es eso, que eso está sellado, que es exclusivo de la relación de amor conyugal entre los esposos. Le pido que vaya conmigo al libro del profeta Isaías, el capítulo 29, 2 versículos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Acuérdese que estamos viendo acerca de lo que significa en el Antiguo Testamento la palabra sellar, o cada vez que aparece la palabra sellar. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestro vidente. Dios está enviando juicio a su pueblo rebelde, a su pueblo desobediente. ¿Y qué es lo que le está diciendo el profeta inspirado por el Espíritu Santo? Que Dios había cerrado los ojos para que los profetas no vieran. Había puesto velo sobre la cabeza para que no pudieran discernir los tiempos de Dios. En el versículo 11 dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Mira qué manera interesante de utilizar esta palabra. Dios está enviando juicio sobre su pueblo. Y que los videntes, los profetas, que eran los que tenían la capacidad de discernir por medio de la inspiración del Espíritu el futuro para los judíos, Dios le está diciendo que por medio del juicio Él va a sellar el entendimiento. Va a ser como si fueran ciegos. Aunque le pongan la palabra delante de los ojos, no la van a poder ver porque está sellada, está cerrada. Dios puso su sello para que no lo vean. Y si Dios sella algo, nadie lo puede quebrantar. Ahora quiero que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, que acá aparece más veces. Daniel capítulo 6, muy interesante también como se utiliza acá. 6, 2 versículos 16 y 17. Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 6, 16 y 17. Entonces, esta es la historia de Daniel en el foso de los leones. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hermano,
Usted se acuerda cómo fue la historia. Cuando echan a Daniel en el pozo de los leones, no solo cierran la puerta, traen una piedra, y la piedra me imagino que pesaría varias toneladas. No solamente ponen la piedra para que Daniel no pudiera salir, sino que es lo que dice el rey: sellen la piedra para que esto nadie lo pueda alterar. Ese es el significado que tiene la palabra sellar en el Antiguo Testamento, algo que no se puede alterar, algo que está cerrado, algo que está lacrado, algo que tiene una garantía que no puede ser abrogado, que no puede ser roto. Esto sucede en la relación matrimonial que habla Cantar de los Cantares, sucede en Esther, lo vemos en el libro de Esther, en el libro del profeta Isaías, cuando Dios sella el entendimiento de los videntes de la época para que no vieran lo que estaba por venir. Lo vemos acá en el libro del profeta Daniel. En este mismo libro, en el capítulo 9, Daniel 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Dice así la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Hermano, lo que Dios le está diciendo es: Daniel, va a llegar un tiempo en que esto que está sellado va a ser abierto, y eso lo vemos ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el que hable el panorama y descorre el velo? Usted sabe que la palabra Apocalipsis significa descorrer un velo, revelar algo que estaba velado. ¿Quién es el que lo hace? Nuestro Señor Jesucristo, y se lo muestra al apóstol San Juan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Daniel, el Señor le dice a Daniel: esto está sellado, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo revela Dios y cuándo este sello es abierto? En el Apocalipsis, cuando Dios quiere que esto se lleve a cabo. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está la profecía y la visión? Están selladas, están cerradas. Y si Dios lo selló y lo cerró, nadie lo va a poder abrir, sino Dios mismo. Quiero que vaya conmigo al mismo libro del profeta Daniel, el capítulo 12, 2 versículos 8 y 9. Está relacionado con lo que vemos anteriormente. Y yo oí, mas no entendí. Daniel 12, 8. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y esto está muy relacionado, hermano, cuando veamos en el Nuevo Testamento que el sello del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes tiene un propósito, El apóstol Pablo dice: sellados hasta la redención de la posesión adquirida, que lo vamos a leer después con más profundidad. ¿Qué es lo que está diciendo acá en el libro del profeta Daniel? Esto está sellado, esto está guardado para el tiempo del fin. En su momento Dios va a descorrer el velo y va a mostrar el panorama de lo que es la escatología bíblica. Pero por ahora, Daniel, esto está sellado, esto está guardado hasta el tiempo del fin. Estas son las veces en las que aparece en el libro, en el Antiguo Testamento, y ahora usted ve la connotación que tiene la palabra sellar en el Antiguo Testamento. Es algo que está cerrado, es algo que está guardado, es algo que tiene un sello, una garantía, una firma que no puede ser alterado. Ahora quiero que vayamos al significado de lo que significa sellar en el Nuevo Testamento. Para eso le invito que abra la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Acá, como usted sabe, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra está en griego, pero tiene la misma connotación. En el griego significa la palabra sellar, el significado es estampar algo para seguridad o preservación, proteger de malversación o falsificación, es marcar la propiedad o genuinidad de algo, y significa atestiguar o dar genuinidad a algo. Cuando algo es sellado, es que se está diciendo que eso es verdadero, que no es falso, que es seguro, que no es una falsificación, que tiene propiedad,
la palabra siempre o muchas veces significa que estás testiguando que es propiedad de alguien. Cuando algo es sellado, está diciendo, esto tiene dueño, esto que ha sido sellado es propiedad de alguien, no puede ser malversado, es genuino. Y no solamente eso, sino que está atestiguando que algo es verdadero y que tiene dueño. Entonces vamos a Mateo 27, desde el versículo 62. Muy interesante. Esto sucede en la muerte de cuando el Señor Jesús muere y lo bajan de la cruz y es llevado a la tumba. Mateo 27, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Muy interesante que Pilato le dice, vayan y aseguren la tumba como ustedes saben. Y había una característica para asegurar algo. No era solamente correr una piedra. ¿Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento, cuando a Daniel lo echan al foso de los leones, no solo corren la piedra, sino que ¿qué es lo que dice el rey? Sellen la piedra para que no pueda ser alterado. Acá Pilato está diciendo lo mismo. Muchos cientos de años después, siglos después, dice, ustedes saben cómo tienen que asegurarlo. En el versículo 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro donde fue puesto nuestro Señor. ¿De qué manera lo aseguraron? Sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermano, no solo era el hecho de correr la piedra, sino que también la piedra tenía que ser sellada. ¿Con qué? Con el sello de Roma. Y eso nadie lo podía romper, solamente uno, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Quiero que vaya conmigo a Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 11. Mire qué pasaje precioso que está muy relacionado con nosotros. Romanos 4, 11. Hablando de la fe de nuestro padre Abraham, dice, y recibió la circuncisión, Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? La característica de los judíos es que ellos se gloriaban en que eran circuncidados. Y decían, porque nosotros somos circuncidados, no necesitamos ser salvos, porque ya por ser el hecho de ser circuncidados, entonces ya somos hijos de Abraham. Pero Pablo le tiene que enseñar que la circuncisión era una señal que había sido dada, ¿por qué? Porque Abraham había sido creído. ¿Qué fue lo primero que pasa con Abraham? Abraham cree a Dios y su fe le es contada por justicia. Y entonces lo que Pablo está diciendo, y Abraham recibe la circuncisión como una señal, como un sello de algo que ya había sucedido en el corazón de Abraham. ¿Qué era lo que había sucedido en el corazón de Abraham? Abraham había creído la promesa y lo que Dios le había dicho. Y como él había creído y había puesto su fe en el Señor, dice que su fe le fue contada por justicia. Él fue justificado. Y entonces Dios le dice, ahora Abraham, porque vos sos justo, porque creíste en mí, yo te voy a dar una señal. Y esa señal es un sello que te va a marcar para toda la vida. ¿Y cuál era el sello que tenían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? La circuncisión. Y usted sabe, los que son conocedores de la palabra saben que una vez que alguien es circuncidado, eso no se puede volver para atrás. Eso es lo que Pablo le está queriendo decir. La circuncisión era una señal del sello de algo que había sucedido en el corazón de Abraham.
Y eso sucedió con nosotros, no ahora en una circuncisión natural en la carne, sino en algo más profundo en nuestro corazón. Quiero que vaya conmigo a 2 a los Corintios. El mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 1, 2 a los Corintios 1, desde el 20 al 22. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 a los Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, en Dios, son en Él sí y en Él amén. El alfa y el omega, el primero y el postrero, el primero y el último. Son en Él sí, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué dice por medio de nosotros? Por medio del Evangelio. Los que creen al Evangelio reciben todas las bendiciones del Señor. El versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Se acuerda lo que vimos de Abraham? ¿Qué pasa con Abraham? Abraham cree. Su fe le es contada por justicia, es justificado, es declarado justo. Y después que es justificado, ¿qué recibe? La circuncisión. Ahora nosotros no somos circuncidados. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros creímos en el Señor, y cuando creemos en el Señor Jesús, somos justificados, somos declarados inocentes delante del trono de Dios. ¿Y qué es lo que nos sucede? El versículo 22 dice, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hermano, acá utiliza dos palabras que en ese tiempo eran conocidas, no solo sello que atestigua propiedad y garantía, sino que dice que nos ha dado las arras. Nos ha dado las arras, que es la garantía de que nosotros somos de Dios. Usted sabe que la palabra arra en el griego es la palabra arrabón. ¿Y sabe lo que significa? Es el anillo de compromiso que se daba cuando un desposado se desposaba con la novia y le daba un anillo de compromiso y se comprometía a que iban a llevarse a cabo las bodas y que esa mujer o ese hombre iba a ser su esposa, su esposo. Era la garantía, era el sello que garantizaba que eso iba a suceder. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros creímos en el Señor, y cuando ponemos nuestra fe en el Señor, al igual que Abraham, fuimos justificados. Y como fuimos justificados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. No es una circuncisión en la carne, es una circuncisión en el Espíritu, en nuestros corazones. Dios quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, sensible a su Espíritu, sensible a su voz. Indudablemente, hermano, el sello, lo que enseña la Escritura es que marca posesión, que algo es propio de aquel que sella. Y a nosotros nos está diciendo es que los que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos propiedad de Dios. Él es nuestro dueño. Él nos compró con su sangre, pagó con su sangre el rescate de nuestra redención. Y entonces ahora somos propiedad de Él y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Es lo que marca la genuinidad del pueblo de Dios. En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, hablando de los gentiles, dice, en Él, en Jesús, también vosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es maravilloso lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice primero, en Él, en Jesús, nosotros los gentiles, que no éramos el pueblo de Dios, habiendo oído la palabra de verdad. Hermano, nos predicaron el Evangelio. Y cuando nos predicaron el Evangelio, los creyentes, ¿qué hicimos? Creímos, igual que Abraham, que creyó la palabra de Dios. Nosotros nos predicaron el Evangelio y creímos el mensaje del Evangelio. ¿Qué sucedió? Y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hizo Dios?
nos marcó como propiedades, nos selló, mejor dicho, porque la palabra marca no se utiliza la palabra sello, que atestigua genuinidad, propiedad, garantía, algo que es verdadero y no es falso, hermano. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero con sus hechos lo niega. Eso no han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque la característica que vamos a ver en un próximo video es que los que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que no tienen que preocuparse por la marca de la bestia, es que manifiestan que son de Dios por su manera de vivir. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, creímos el mensaje del Evangelio, y cuando creímos, el Señor nos selló con su Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo en nosotros? Mire lo que dice en el versículo 14. Ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La palabra arra es la misma, es la garantía, el adelanto, es el compromiso que Dios tiene de ¿qué? De que somos de Él. Y si somos de Él, cuando Él venga nos llevará con Él. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu en nosotros es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hermano. Dice que Dios nos adquirió. ¿De qué manera nos compró el Señor? Con su propia sangre, derramando su sangre en el sacrificio de la cruz. Él nos compró. Y como nos compró, ahora somos propiedad de Él, somos posesión de Él. Eso es lo que hace el sello. Atestigua la propiedad y la garantía de que tiene un solo dueño. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos compró con su sangre y nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa, morando en nuestros corazones, es la garantía de que hasta la redención de la posesión adquirida. Él nos compró, somos su posesión. Y Él va a ser el sello del Espíritu de la garantía hasta que Él venga y nos transforme y nos lleve a su presencia. ¿Con qué propósito es todo esto? Termina el versículo 14. Para alabanza de su gloria. Para que aquel día todos los redimidos del Señor, los creyentes del Señor, los creyentes en Jesús, seamos para alabanza de su gloria, de su gracia, hermano. Y eso es extraordinario. En el capítulo 4 de la misma carta a los Efesios, en el versículo 30, el apóstol Pablo da consejos a aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque creímos, porque fuimos comprados, porque el Señor derramó su sangre y nos compró, pagó el precio de nuestra redención. Nos aconseja a todos los creyentes, nos dice, y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo con habernos sellado Dios con su Espíritu? Es para el día de la redención. Aquel día glorioso en el que el Señor venga a buscar a su pueblo. ¿Sabe lo que va a suceder? Dice que Dios enviará a sus ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra y dice que recogerá a sus escogidos. Va a recoger a los que son suyos. Ahora, hermano, ¿cuál va a ser la característica que van a tener los hijos de Dios? Es que han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es extraordinario, hermano. Eso tiene que quitar de nuestros corazones todo temor a este tiempo de incertidumbre, de inseguridad, a esta pandemia, a este tiempo de perturbación, en donde el mundo no sabe qué hacer, no saben de qué manera parar este virus que es microscópico. Nosotros tenemos la seguridad de que cuando creímos en el Señor, pusimos nuestra fe, cual Abraham, nosotros creímos en la palabra de Dios, fuimos justificados, el Señor nos compró con su sangre, y cuando en la antigüedad alguien compraba algo, daba un sello, lo sellaba, y esto es mío, es garantía de que es mío, y eso hizo Dios al derramar su Espíritu Santo en nuestros corazones. Fuimos sellados como propiedad de Dios. Ahora quiero que vaya conmigo, hermanos, a Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Mire, un panorama extraordinario en el libro de Apocalipsis. Mire lo que dice. Apocalipsis 9, 4. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres,
¿A quiénes? Como vimos en todo el resto de Apocalipsis, a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Es muy interesante que Juan es como que fuera al Antiguo Testamento, porque ¿cuál era la característica que Dios le había dicho a su pueblo? Que tenía que tener la palabra en su frente, en su mano, átalas a tu corazón. Y usted sabe que los judíos del tiempo del Señor tomaron literalmente, y ellos dice que ensanchaban su filacteria, ponían pedacitos de la palabra de Dios en su frente, en su brazo, las llevaban en todos lados, menos en donde tenía que estar. ¿En dónde tenía que estar la palabra de Dios? En el corazón. Pero ellos se caracterizaban porque las llevaban exteriormente. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de los sellados de Dios, de los hijos del Señor? Que la palabra de Dios está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio del Espíritu Santo que ha hecho morar en nuestros corazones, dice que la palabra de Dios es un deleite para los hijos de Dios. El apóstol Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. No. En este mundo y en esta carne, muchas veces se nos hace difícil vivir una vida santa y agradable a Dios, a todos. Pero ¿sabe cuál es la característica del Hijo de Dios? La característica de los sellados con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones produce un anhelo ardiente de agradar y obedecer a Dios. Esa es la característica de los sellados. Aman a Dios, anhelan agradar a Dios, se deleitan en los mandamientos de Dios, aunque a veces lo desobedezcamos, pero en nuestro corazón hay aflicción. Cuando un hijo de Dios, cuando un sellado por el Espíritu Santo tropiece y desobedece a su Padre, ¿qué es lo que sucede? Nuestro corazón se duele y el Espíritu Santo se entristece en nuestro corazón. Y ahora quiero que meditemos un último versículo en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Porque usted sabe que la palabra sello también significaba atestiguar que algo era genuino. San Juan 6, versículo 27. Y es el Señor Jesús hablando de que Él es el verdadero pan del cielo. Y dice así a sus discípulos, le dice, y nos dice a nosotros: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, hablando de sí mismo, de Él mismo. Él se iba a entregar por nuestros pecados. ¿Por qué? Mire cómo termina el versículo. Porque a este señaló el Padre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. El sello más grande que puede haber en esta creación de alguien que ha agradado a Dios y que ha recibido el testimonio de Dios, que ha agradado y que ha cumplido la tarea y la obra que Dios le ha mandado, ¿sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a este señaló el Padre. ¿Y sabe cómo el Padre señaló que Jesucristo es el Redentor, es el Salvador? ¿Sabe cuál es el sello que nos garantiza a nosotros que vamos a resucitar? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él, al Señor Jesucristo, por medio de la resurrección, el Padre lo señaló como el verdadero y unigénito Hijo de Dios. El hombre que cumplió los mandamientos de Dios y que satisfizo la justicia de Dios. A ese señaló el Padre. Y si Dios lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que no tiene el poder para hacerlo con nosotros? Que por medio de su Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestros corazones, no nos va a dar la garantía de que entraremos al reino de los cielos. Y algo que vamos a ver en el próximo video, y vamos a ver las características de aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. Y en ese video vamos a meditar 2 Timoteo 2:19, para que podamos alentar nuestros corazones y ver cuál es la característica que muestra nuestra vida, en qué condición estamos o hacia dónde nos dirigimos. El apóstol Pablo nos aconsejó y nos dio consejo a los que hemos creído en el Señor
y que fuimos sellados con el Espíritu Santo, nos dio unos consejos que son extraordinarios y son para todos nosotros. Él nos dijo: no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y usted sabe, hermano y hermana, que hay muchas maneras en las que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Acciones, pensamientos, actitudes, cosas que hacemos, que decimos o que pensamos que entristecen al Espíritu Santo. Y una vez escuché a un pastor, y nunca me lo voy a olvidar, y lo he leído últimamente, que el Espíritu Santo es el ser más sensible que existe en el universo. Tan sensible como una paloma que puede ser ahuyentada tan solo con un movimiento. Pero el Espíritu Santo no se va de nosotros. No puede dejar lo que Él ha sellado, lo que el Señor Jesús ha comprado. Pero el apóstol Pablo dice que sí podemos entristecerlo en nuestros corazones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que miramos. Entonces yo quiero animarte, hermano, para que en este día podamos abrir nuestro corazón al Señor y en esta oración final decirle al Señor, pedirle perdón si hemos contristado su espíritu, y que nos volvamos al Señor, porque Él está pronto para renovar esa comunión con nosotros por medio del Espíritu. Quizás ya no sentimos la presencia del Señor como en otro tiempo. ¿No será que quizá con alguna actitud hemos contristado al Espíritu Santo? Entonces que en este día podamos orar sinceramente al Señor, pidiéndole perdón si en algo hemos contristado a su Espíritu, y volvernos y decirle: Señor, te pido que la llama de tu Espíritu, metafóricamente hablando, vuelva a arder en mi corazón, que pueda ser encendida otra vez la presencia de tu Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va de un hijo de Dios, porque hemos sido sellados permanentemente para el día de la redención. Y yo te pido que me acompañes en este momento a orar al Señor, con un corazón sincero, y volvernos al Señor. Señor, te doy gracias en este día, Señor, por tu palabra, por todo lo que hemos podido ver, Señor. El consejo que nos dio el apóstol Pablo es que no contristemos, que no entristezcamos a tu Santo Espíritu, Señor, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Señor, muchas veces ofendemos y entristecemos a tu Espíritu, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con lo que miramos, Señor, con las cosas que dejamos anidar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Señor, yo te pido que por medio de esta oración ministres a la distancia, Señor, a mi vida y a la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente, Señor, poderosamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Alcanzanos de tu gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos anime, nos ayude, Señor. Que podamos ver la grandeza y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor deleite para el Espíritu Santo que ver a un hijo del Señor deleitarse en Jesús. Porque para esto, Señor, tu Espíritu Santo nos fue dado. Es uno de los motivos por los cuales Él está en nosotros, para llevarnos a Jesús. Señor, ayúdanos a buscarte cada día más, a buscarte, Señor, en humildad, Señor, a buscarte con un corazón humillado ante ti, reconociendo nuestras faltas, nuestras debilidades, Señor. Quizás hay hermanos que ya no tienen fuerza, que están pasando en este tiempo momentos de incertidumbre, que tienen preguntas en su corazón y que todavía no han recibido respuesta. Señor, que tu Espíritu Santo les ministre como solo Él sabe hacerlo, Señor.
Señor, vimos la historia de Abraham, que él creyó, le fue contado por justicia y recibió una señal que nunca más se pudo quitar, que fue la circuncisión. Lo mismo sucedió con nosotros, Señor, cuando creímos en ti. Tu Espíritu Santo vino a morar de manera permanente en nuestros corazones. Y yo te pido que en este día, Señor, avives esa presencia en nosotros. Perdónanos por contristarte, Señor, por entristecer a tu Espíritu, y que podamos sentir esa frescura del Espíritu moviéndose en nosotros, Señor, llevándonos a toda verdad, a toda justicia, a los caminos deleitosos del Señor. Padre, que pueda haber un deleite fresco y nuevo en todas nuestras vidas, en mi vida y en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Que puedan deleitarse en ti, Señor, deleitarse en el Señor. Deleitarse en su Creador, en su Salvador, en su Redentor, en aquel que nos compró, en aquel que pagó el precio del rescate de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Señor, renová la fuerza de mis hermanos, Señor. Alentá sus corazones por medio de la presencia vigorosa y poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Perdónanos, Señor, que haya un renuevo fresco en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que hiciste morar en nosotros. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Que Dios lo bendiga, mis hermanos.